Amigos, bienvenidos a la información. Gracias por acompañarnos una semana más. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de noticias. Vamos a comenzar esta edición diciéndoles a ustedes que miles de personas marchan en Bogotá, Colombia, para rechazar los resultados del preconteo de una reñida segunda vuelta presidencial, en la que el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, conocido popularmente como el Tigre, se le proclama como el nuevo presidente electo de ese país para el periodo 2026-2030. Seguimos con la información de carácter internacional. Fíjese usted que un supuesto error operativo, o también llamado como un incidente técnico, originó un incendio y explosión que sacudió la planta de gas más grande del planeta en Qatar y encendió las alertas internacionales por el riesgo potencial en una región estratégica para el suministro energético global. Seguimos adelante. Las autoridades de Los Ángeles, California, declararon el estado de emergencia tras el incendio masivo en una planta de almacenamiento en frío ubicado en el barrio de Boyle Heights. El siniestro, que inició en el techo del edificio, se reactivó en los últimos días y las autoridades estiman que el incendio podría tardar varios días más en ser controlado debido a su alta complejidad y riesgos internos. Y pues ahora les vamos a dar a conocer una lamentable situación que ocurrió por allá en la India, por allá en el continente asiático. Al menos 14 personas muertas dejó un incendio dentro de una escuela precisamente en la India, además de varias personas lesionadas, pánico y escenas de desesperación, cuando algunos jóvenes saltaron del edificio de 3 pisos en un intento de escapar del humo y las llamas. Y nos vamos al panorama nacional. Luego de casi 3 semanas de protestas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por fin llegó a un acuerdo con el gobierno federal y la Secretaría de Educación, por lo que retiraron el megaplantón y paro nacional. Eso sí, con la aclaración de que la retirada no significa el fin definitivo de sus movilizaciones, sino simplemente un repliegue táctico. Y con el endurecimiento de candados para evitar nuevos escándalos de corrupción en sus filas, Morena inicia la selección de candidatos para el 2027 y los más de 50 aspirantes al cargo de coordinador estatal de defensa de la transformación deberán registrarse esta semana en el día previsto para cada estado. Seguimos con la información. La sexta marcha lencha en la Ciudad de México partió del Ángel de la Independencia hasta el Monumento de la Revolución para visibilizar las diferentes identidades y exigir derechos para las mujeres lesbianas y disidencias sexuales, además de una libre vida de violencia y discriminación. Y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, volvió a hacer de las suyas y luego de 12 días de ausencia, pues ahora arremetió contra Morena, a la que acusó de poner en riesgo la soberanía nacional y la estabilidad del TEC-MEC, al señalar supuestos vínculos e impunidad frente al crimen organizado. Eso sí, no tardaron en darle respuesta, una de ellas la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. Y en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, se realizó una misa de honor de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Palma, quienes fallecieron hace 4 años, para recordar el legado de servicio que distinguió a los 2 clérigos en la Sierra Tarahumara, y ceremonia a la que asistió la gobernadora Maru Campos. Cientos de personas se reunieron en la glorieta de Pancho Villa en la ciudad de Chihuahua
para participar en la denominada Marcha por la Vida y la Familia, a la que convocaron organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos y ciudadanos que promueven la defensa de la familia tradicional. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en esta sección informativa. Los dejamos a continuación con todo el acontecer regional y local. Amigos, bienvenidos a la información de carácter regional y como cada semana iniciamos con la información de Ciudad Juárez. Autoridades municipales informaron que la Cruzada del Cambio ha retirado cerca de 5,000 toneladas de residuos desde su arranque, además de realizar labores de limpieza, reforestación, rehabilitación de espacios públicos y mejoramiento de alumbrado en distintos sectores de la ciudad. Durante la conferencia semanal, también se reconoció a empresas y ciudadanos que han contribuido al cuidado de la imagen urbana como parte de este programa que busca fortalecer la participación comunitaria y mantener espacios más limpios para las familias juarenses. El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel destacó que el recién inaugurado Parque Urbano Suroriente es una muestra de la inversión en obra pública que se realiza en Ciudad Juárez. El espacio, que ya recibió a miles de visitantes durante su primer fin de semana, forma parte de un proyecto integral para el desarrollo del suroeste de Juárez, donde también se han impulsado obras de infraestructura, movilidad y espacios para la convivencia familiar. El presidente municipal señaló que la recuperación de espacios públicos está fortaleciendo la participación ciudadana y mejorando la calidad de vida de las familias juarenses. Y en más información de Ciudad Juárez le informamos a usted que más de 1,000 trabajadores municipales participaron en el festejo del Día del Padre, organizado por el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, estableciendo un récord de asistencia para esta celebración. Durante el evento, el alcalde Héctor Ortiz Orpinel reconoció la labor que diariamente realizan los empleados al servicio de la comunidad y reiteró el compromiso de dar continuidad al trabajo y los proyectos que se desarrollan en beneficio de la ciudad. La celebración incluyó música, rifas y actividades recreativas en un ambiente de convivencia y reconocimiento para los padres trabajadores. Y del municipio de Juárez nos vamos con la información del municipio de Ascensión. La presidenta municipal, Ivonne de la Hoya Benzor, acompañó a las niñas y niños del Jardín de Niños Arnulfo Alvillar Corona durante su ceremonia de graduación. En un ambiente de alegría y orgullo para las familias, los pequeños concluyeron su educación preescolar y recibieron el reconocimiento por este importante logro, dando paso a una nueva etapa en su formación académica. La alcaldesa felicitó a los graduandos, así como a padres de familia y docentes por el esfuerzo realizado durante esta primera etapa educativa. Asimismo, el secretario del ayuntamiento, Sergio González Sarabia, asistió en representación de la presidenta municipal, Ivonne de la Hoya, a la ceremonia de graduación de la escuela primaria Guadalupe Victoria. Durante el evento, alumnas y alumnos concluyeron una importante etapa de su formación académica, acompañados por sus familias, docentes y autoridades, en una ceremonia donde también se reconoció el esfuerzo y desempeño de estudiantes destacados. La generación recibió sus documentos de conclusión de estudios y se despidió de las aulas para dar paso a una nueva etapa educativa.
Y en representación de la presidenta Ivonne de la Hoya Benzor, también el secretario del Ayuntamiento, Sergio González Arabia, encabezó la 13ª cabalgata conmemorativa con motivo del 113 aniversario de la formación de los Dorados de Villa. La actividad reunió a decenas de cabalgantes de distintos municipios, quienes recorrieron diversos puntos históricos para recordar y preservar el legado villista en la región. Como parte de la conmemoración, se rindió homenaje a soldados del ejército villista con una guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral en el panteón municipal. La presidenta municipal Ivonne de la Hoya Benzor, acompañada del presidente del DIF, Adrián Villalobos Ángel, encabezaron con gran éxito el festejo del Día del Padre, que reunió a decenas de familias en una noche de música, convivencia y celebración. Los asistentes disfrutaron de rifas de regalos, presentaciones musicales y un ambiente completamente familiar, donde los padres fueron reconocidos por la importante labor que desempeñan dentro de sus hogares. Con una gran participación ciudadana y un ambiente de alegría, el evento concluyó dejando gratos momentos para las familias asistentes y reafirmando el compromiso de seguir impulsando espacios de convivencia para la comunidad. En otra información, en el municipio de Buenaventura, el presidente municipal Rogelio Pacheco Flores asistió al torneo de básquetbol con motivo del Día del Padre, realizado en el gimnasio Fénix, donde reconoció la participación de las familias que se sumaron a esta actividad deportiva. El evento reunió equipos integrados por padres e hijos, promoviendo la convivencia familiar y la práctica del deporte en un ambiente de respeto y compañerismo. Como parte de la jornada, se entregaron medallas y obsequios a los participantes en una celebración especial dedicada a los padres del municipio. Y en la información de carácter local, en Nuevo Casas Grandes, la presidenta municipal Edith Escárcega encabezó la entrega regional de apoyos funcionales para personas con discapacidad, beneficiando a habitantes de Ascensión, Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Durante la jornada se entregaron sillas de ruedas, andadores, bastones y otros apoyos funcionales que contribuirán a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias y sus familias. La alcaldesa Edith Escárcega destacó que continúan las gestiones para acercar más programas de apoyo a la región, entre ellos la próxima entrega de aparatos auditivos. También la alcaldesa Edith Escárcega acompañó a los alumnos de la generación 2023-2026 del CETIS 93 durante su ceremonia de graduación. Un total de 204 jóvenes concluyeron sus estudios de nivel medio superior, además de estudiantes del programa de atención para personas con discapacidad, quienes también celebraron la culminación de esta importante etapa académica. Durante su mensaje, la alcaldesa Edith Escárcega felicitó a los egresados y los invitó a continuar preparándose para enfrentar los nuevos retos que representa su ingreso a la educación superior y al ámbito profesional. También la presidenta Edith Escárcega encabezó la Sotoleada sobre Rieles edición Día del Padre, evento que reunió a cientos de familias en una noche de convivencia, tradición y música. La actividad contó con la presencia de Cruz Pérez Cuellar como invitado especial y formó parte del programa Noches 525, impulsado para fortalecer la cultura, el turismo y la convivencia familiar en el municipio. La celebración concluyó con la presentación estelar de los Carnales de Nuevo León, quienes pusieron el ambiente en una velada que registró una gran participación ciudadana. Y atendiendo una solicitud ciudadana, la presidenta municipal Edith Escárcega entregó material para construcción a una familia de la colonia PRI con el propósito de apoyar la rehabilitación de una vivienda que presentaba daños en su estructura. El apoyo fue canalizado a través de las dependencias municipales correspondientes, luego de analizar la situación y determinar la viabilidad de la ayuda. Con estas acciones, el gobierno municipal continúa fortaleciendo los programas de apoyo social dirigidos a las familias que más lo necesitan.
Un reconocimiento al impulso que ha brindado al deporte y la educación recibió la presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega, por parte de maestros de educación física de la zona 22. La distinción fue entregada durante una jornada de capacitación docente, donde los maestros destacaron el respaldo que la actual administración ha otorgado a las actividades deportivas en beneficio de niñas, niños y jóvenes del municipio. Al recibir el reconocimiento, la alcaldesa reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo acciones que impulsen el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Asimismo, la alcaldesa Edith Escárcega impulsó la transmisión en pantalla gigante del partido entre México y Corea del Sur, mismo que se proyectó en las instalaciones de la Macroplaza, donde decenas de familias se reunieron para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un ambiente de convivencia y entusiasmo deportivo, los asistentes apoyaron a la selección mexicana y celebraron juntos la victoria del representativo nacional. La actividad formó parte de las acciones promovidas por el gobierno municipal para fortalecer la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos. Y en temas de fe y comunidad, más de 20 alumnos del Colegio Francisco González Bocanegra recibieron el sacramento de la primera comunión en la parroquia Cristo Redentor. Acompañados por sus familias, padrinos y seres queridos, los pequeños vivieron este importante momento en su formación espiritual, recibiendo por primera vez la Eucaristía en una ceremonia llena de fe, emoción y gratitud. La celebración reunió a la comunidad educativa y a las familias de los alumnos, quienes agradecieron este significativo acontecimiento en la vida de las niñas y los niños. Y la cultura y las tradiciones de la región se hicieron presentes durante el taller de pintura en sombreros con motivos de Paquimé y Mata Ortiz, impartido por la artesana Miriam Gallegos, mejor conocida como la Señora de los Sombreros. Con cupo lleno, los asistentes aprendieron técnicas tradicionales utilizadas por artesanos de la región y plasmaron su creatividad en piezas únicas inspiradas en estas expresiones culturales. La actividad permitió fortalecer el interés por conservar y difundir el patrimonio artesanal del noroeste de Chihuahua. Y en política, Cruz Pérez Cuellar recorrió la región noroeste del estado con encuentros ciudadanos en Puerto Palomas de Villa, Ascensión, Janos y Nuevo Casas Grandes, donde sostuvo reuniones con integrantes del equipo Amigos de Cruz y habitantes de la región. Durante la gira, escuchó propuestas e inquietudes de los ciudadanos, reafirmando la importancia de mantener un contacto cercano con las comunidades del noroeste del estado. En Nuevo Casas Grandes, además de reunirse con emprendedores, deportistas, artesanos y promotores culturales, sostuvo un encuentro con medios de comunicación y participó en eventos de convivencia ciudadana, atendiendo la invitación de la presidenta municipal Edith Escárcega. Amigos, bienvenidos a una edición más de su espacio Diálogo Abierto, que lleva para todos ustedes Promogas, gasolineras Promogas. Recuerden, Promogas, confianza en cada kilómetro, con sucursales en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascensión y Puerto Palomas de Villa. Promogas, sus gasolineras de confianza aquí en la región noroeste, y que pues nos presentan un espacio más callito de diálogo abierto. Así es, amigos y amigas, pues bienvenidos a este espacio donde platicamos de todo un poco. Y en esta tarde tenemos un invitado súper especial. Así es, que bueno, yo creo que nuestro invitado necesita como 5 programas. No, sí, fácil. Como 5, 6, 10 programas, sí. Tranquilamente. Este será el primero de muchos, esperemos, Dios mediante, y damos la bienvenida a Javier Pedraza Reyes, reconocido promotor cultural aquí en la región noroeste. Javier, bienvenido. Gracias, Anita Garza Gallito, y a la orden estamos aquí.
Muchísimas gracias. Y pues bueno, a mí me gustaría mucho, Gallito, antes de pasar al tema central de esta charla, que es el libro que acaba de presentar Javier Meteorito Casasgrandes, platicar un poquito pues de la trayectoria de Javier Pedraza en este tema cultural. Muy bien. Pues mira, en resumidas cuentas podríamos decirle a tu público y a ustedes, bueno, ustedes me conocen más a lo mejor y es fácil decir, el libro lo hice sobre la historia del meteorito Casasgrandes, pero en cierto punto, cuando ya lo tenía en mis manos, me di cuenta que era un tanto autobiográfico, porque voy relatando cómo llegué a este lugar para estar con el libro publicado. Por ejemplo, aquí empezando inmediatamente, en el inicio del libro, le presento una imagen de un chavalito que es Javier Pedraza, de 26 años, Ufa. O sea, hace apenas 40. Ya no me gustó el tema hablando de años. No, es que es historia. Claro. Y cuando llegué a Casasgrandes en 1985, como fotógrafo, como reportero gráfico para el diario de Juárez, en la sección de Nuevo Casasgrandes, pues me empezó a involucrar en lo que hay alrededor de Casasgrandes. Claro. Y fue como supe del cerro de Moctezuma o de Montezuma, como le llamo yo. Y una tarde esas que deja uno de hacer las notas y ahí nos vemos, me retiré y me agarré con mi carro hasta el cerro, por un ranchito, pedí permiso y me subí hasta la cúspide. Y es esa fotografía donde aparezco ahí. Entonces en esa fotografía estoy presente mencionando una relación de Meteorito Casasgrandes con la región. Meteorito Casasgrandes, es muy importante precisar que es un objeto que fue sacado de la zona arqueológica de Paquimé de una manera, pues no profesional, ¿verdad? Eran buscadores de tesoros los que lo encuentran, ¿no? Entonces lo arrastran, destruyen el lugar, etc. Y entonces toda esa historia la vamos relatando en este libro. Entonces mi historia, mencionadas ahorita, empieza aquí en Casasgrandes, empieza ahí. Yo soy nativo, siempre digo, de Ciudad Juárez. Yo nací en el desierto de Juárez. Por eso aquí a veces nos encontramos tomando café en pleno verano, ¿verdad? Sí, claro. Perdón, Javier, y hablando un poquito del Meteorito Casasgrandes, sí. Para muchos neófitos en este asunto y en este negocio, y tú lo sabes bien y todo, dicen que es una jalada de los pelos, ¿eh? Yo sé que no, pero quisiéramos que, pues tú que eres el entendido en esto, nos comentaras un poquito de cómo viene y cómo está y cómo se dio. Ya lo dijiste, ¿no? Que alguien lo sacó ahí como no debería haber sido, pero sí. Y aparte los buscadores de tesoros dentro de muchos años, dentro de mucho tiempo, saquearon no solo lo que es el sitio arqueológico, sino todos los alrededores, ¿no? Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque refleja precisamente lo que había pasado en México en este tema. No había ninguna publicación que nos hablara de este tema. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estuvo Charles Di Peso en 1958 al 61 haciendo las excavaciones, sí menciona el meteorito Casasgrandes, pero muy ligeramente. Sí. Nada más que existió y que hasta ahí. Pero no se había hecho una investigación más allá. Yo me di la tarea de investigar durante muchos años pedacitos de la historia. Por ejemplo, aquí en el libro presento esta fotografía que es de 1902, aquí la van a encontrar en el libro, donde aparece cómo era originalmente antes de que le hicieran cortes. Sí. Ese era el meteorito. Y esa fotografía, precisamente, ahorita le mostraba fuera de cámaras aquí a Anita, viene en esta publicación. Me voy a dar el lujo de sacarlo aquí. Sí, a ver si no se desbalata. Es una obra, pues es una obra de arte histórica de 1902. Esto lo publicó el Museo Smithsonian de Washington cuando hicieron el reporte de cómo era el meteorito de Casasgrandes. Es decir, lo hacen cortes, lo analizan física y químicamente, y es donde van mostrando todo el desarrollo del tema de esto, ¿no? Y ahí precisamente pues vienen las fotografías originales
de cómo era la pieza que sacaron de Casadrandes. Entonces sí, suena, algunas gentes me han comentado Sí, eso, sí. que no lo pueden creer, ¿por qué nunca se había dicho nada? Sí. Así es. Pues la cuestión es esa, ¿no? Que no había información en México realmente. Lo único que encontré yo publicado en México es un libro de los años 80, me parece, de la UNAM, que se llama Las meteoritas de México. Y es un pequeño libro donde hacen una lista de todos los meteoritos encontrados en el país, y ahí mencionan en un parrafito así pequeñito, meteorito Casadrandes encontrado en zona arqueológica de Paquimé, y ya, pero muy breve, ¿no? Entonces yo me di la tarea de seguir investigando, con mucha dificultad, porque al principio era muy difícil encontrar la información. Entonces, la verdad me llevó más de 15 años reunir toda la información hasta que de plano me decidí a publicarlo. O sea que prácticamente tienes 15 años en 140 páginas. Ándale, Perfecto. casi se puede decir. No, o sea, porque realmente igual, o sea, para escribir un documento, un libro de esta naturaleza, pues realmente, y que tenga el respaldo que estás comentando, pues se necesita mucho tiempo, ¿no? Sí, lo que sucede en esto es que no había una fuente de donde consultar. O sea, si vas a la biblioteca, no, el cronista no sabía, el de Nuevo Casadrandes, sí. El de Casadrandes tampoco. Bueno, el de Nuevo Casadrandes, que es el profesor Saucedo, sí sabía que había vivido un meteorito, pero hasta ahí también, sí, bueno, muy breve. Entonces, yo seguí escarbando información, pero la encontraba en publicaciones en alemán, en francés y hasta en finlandés, porque cuando lo sacaron de Casadrandes había científicos europeos trabajando en México y son los que publican. Entonces, cuando encuentras información y que no sabes ninguno de esos idiomas, dices, ay, caray, ¿qué hago? ¿No? Entonces, batallaba traduciendo una palabra por palabra, preguntándole a algún amigo como Felipe Gengues o cosas así, y poder encontrar el significado de las cosas. Pero encontraba una pequeña publicación de un tema chiquito y otra de otro. Por ejemplo, este folleto, este libro que tengo aquí, fue un obsequio que me hizo Spencer McCallum, nuestro amigo antropólogo. Él lo compró de un coleccionista y luego un día me hizo el honor de regalármelo y diciendo, pues te lo obsequio porque creo que es en donde debe estar en estas manos, ¿no? Porque yo estaba trabajando en toda la investigación. La historia de Paquimé en sí, de todo lo que encierra la cultura Paquimé, el museo, las excavaciones, la zona arqueológica, todo es completamente fascinante, ¿verdad? Son muchísimos los temas que se abordan, desde la civilización que estuvo allí, cómo avanzó. Es una historia grandísima, son muchísimos los temas que se abordan alrededor de lo que es la cultura Paquimé. ¿Por qué decide Javier Pedraza inclinarse hacia todo lo que es esta historia del meteorito? No, pero aparte, deja tú eso, que prácticamente no hay... Por eso es por eso es la digo, pregunta. sí. O sea, por eso es la pregunta de que es muchísima la información que hay y lo que se puede seguir descubriendo y lo que se puede seguir platicando y irle dando seguimiento a tantos temas. ¿Por qué se inclina Javier en este tema que es el meteorito, que era totalmente pues desconocido para muchísimos? Bueno, ahí vamos otra vez a la cuestión, es que toda esa historia que se va entrelazando. Por ejemplo, voy a mostrar Sí, claro. este documento, pues es un reconocimiento que me entregaron hace 2-3 semanas en Ciudad Juárez, cuando lo presenté allá también, el libro, y ahí aparezco con una imagen como de buscador de tesoros. Indiana Jones. Sí, se hizo la imagen con ¿cómo se llama? La IA, a través de Gemini, ¿no? Y tomaron una foto de mi perfil de Facebook y se hizo esa imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo a esto? Ahorita mencionaba, en el 86, cuando subí el Cerro de Montezuma por primera vez, solo, porque antes no había caminantes, no había gente que se interesara en esto. Entonces yo subí por interés por conocer y descubro la atalaya que está ahí arriba del cerro y bueno, voy aumentando el conocimiento de la zona. Después, en 1990 me parece, no tengo la fecha cuando llega aquí el arqueólogo
Roy Ben Brown como encargado de la zona arqueológica. En una plática, pues salió el tema y me comentó, ¿sabías que hubo un meteorito en Casagrande? Caray, pues nomás hasta ahí, pero no había más información más que había existido. Entonces, se fue sembrando esa semilla de saber, la semilla por el conocer, y entonces, pues buscando y buscando. Después, aquí también viene una fotografía que encontré cuando buscaba en la red, me encontré con una fotografía de un fragmento del meteorito, pero no sabíamos en dónde estaba, nomás aparecía en la red, meteorito Casagrandes, y era como la mitad de este meteorito, y entonces, se me olvidó en qué página está, pero ahorita lo encontramos. Entonces, cuando vi esa fotografía en internet, decía, ¿pero dónde está? Y nadie me lo decía. Claro. Una vez una amiga me dijo, lo vi en un museo en Nueva York. Entonces busco el nombre del museo, empiezo a investigar y pues no era ahí. Y entonces venía la otra hipótesis de que estaba en el Museo de Washington, que es el Smithsonian, y como todavía no tenía este documento, ni otros que fui encontrando, pues no sabía hacia dónde dirigirme, ¿no? Entonces era muy difícil hacer, buscar una aguja en un pajar es difícil, pero sabía que se podía y seguía persistiendo buscando, ¿no? Y en ese punto hubo un momento, en el año 2012, que publiqué un artículo como un resumen de lo que yo conocía hasta ese momento. Se publicó aquí en revistas locales y en mi página de Facebook. Y en resumen lo que decía es, los invito a que reescribamos la historia del meteorito, y si alguien conoce algo, pues apórtelo para enriquecer esto, ¿no? Y bueno, no surgió mucho a raíz de ello, pero sí tuvo efectos ya sabes, ahorita las redes son lo máximo, ¿verdad? Si no estamos en las redes, no existimos. Claro. Entonces lo publico en el 2012 y al poco tiempo una señora de la ciudad de Chihuahua, que se llamó Consuelo Müller, me dice, yo soy bisnieta del que fue dueño del meteorito. Caray, pues ya empezamos a intercambiar información. Ella me fue dando pauta hacia dónde ir buscando otros vertientes de la información, y así es como se va enriqueciendo todo lo que voy plasmando aquí, ¿no? Entonces, la idea original no era nomás publicar una historia, o sea, no era para hacer una novela, no es un cuento. La verdad, mi visión en ese momento era decir, bueno, si existió y está en alguna parte, pues hay que ir a buscarlo para traerlo de regreso, ¿no? Que nos devuelvan el meteorito. Sí, yo vi que picaste piedra ahí, ahora sí que picaste piedra el meteorito, ¡no, para acá! Nomás que como es de acero, ¿verdad? El Sí, meteorito de Casagrandes es metálico, es de acero sólido, es un poco más chico que esta mesa, pero pesaba 1,5 toneladas, entonces no había grúas para moverlo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces voy juntando esa información, pero todo era como que pedacitos aislados, como un rompecabezas, ¿no? Cuando lo pones en la mesa y están los pedacitos por que todos había lados. que buscar cómo unir, ¿Cómo los unes? ¿Cómo conecta esto con esto? Y al paso del tiempo ya se fue dando, ¿no? O sea, al principio no podía publicar un libro porque eran pedacitos de historia muy incompletos, ¿no? Y luego la idea es reunir la información, y decía, yo pensaba por mí mismo, ¿no? Decía, pues para que el gobierno de México, para que a ver quién va y gestiona eso. Pero entonces yo me voy metiendo tanto en la historia que nomás yo estaba participando en eso, ¿no? Fue cuando invité a nuestro amigo Spencer a que me ayudara también, y hicimos muchas caminatas ahí buscando en los arroyos, a ver si encontrábamos pistas de dónde cayó el meteorito y todo eso, ¿no? Nunca lo encontramos, pero nos divertimos bastante. Y en esas caminatas, pues un día me invitaron a una boda de unos amigos en la ciudad de Georgia, en Estados Unidos. Y dije, no, pues sí voy. Nos fuimos mi esposa y yo, volamos desde El Paso. Y dije, pero cuando llegue me prestas tu carro. Sí, claro que sí, pues era muy buen amigo, es muy buen amigo, Julián. Y entonces, llegando allá, le dije, pues ahora sí, préstame el carro. Pues ¿a dónde vas? Aquí a Washington. Aquí nomás. 14 horas de manejar, y pues sí, hicimos la aventura de ir hasta
la ciudad de Washington, reservé un hotel y un lugar donde estacionar el carro porque los hoteles no tienen estacionamiento, una serie de cosas. Y finalmente llego, aquella mañana, era un lunes, al Museo Smithsonian, que presume ser el más grande del mundo, ¿no? O sea, gigante, es un museo enorme. Y pues ya llego al módulo de información y me atiende una persona y me dice, pues lo que usted anda buscando solamente en la sala de meteoritos. Y si tiene tiempo, pues vaya y busque a ver si encuentra lo que usted anda. Ok, está bien. Dije, pues a ver si tengo suerte, ¿no? Entonces ya, pues hay que salir en un pasillo y subir y bajar y enorme. Cuando llegas, la sala de meteoritos del museo Smithsonian es casi del tamaño de nuestro museo de Casa Grande, ¿no? Nada más la sala. Nomás la pura sala de meteoritos, es muy grande. Pero mi gran sorpresa es que en cuanto cruzas la puerta, lo primero que ves es Casas Grandes. No, fabuloso. O sea, 150 y tantos años después, para el Museo Smithsonian sigue siendo una pieza muy importante en exhibición actualmente. Entonces, y perdón, sí. Un paréntesis, ¿qué sintió Javier cuando entra y lo ve? Porque bueno, tantos años de investigando, buscándole, viendo la forma, ver qué conectaba, qué prestado, sí, todo, y de repente entra y ahí está. No, es una gran emoción, la verdad, es algo difícil de explicárselos, pero para mí fue una gran confirmación. Yo iba pensando, iba a encontrar un pedacito por ahí. La fotografía que yo menciono que había encontrado, que se me anda escondiendo, la que quiero buscar, no me acuerdo dónde aparece. Yo la había visto, era una fotografía en una cajita de plástico o de acrílico, con una tarjetita donde decía Meteorito Casas Grandes. Entonces, cuando yo la vi, me imaginé la pieza y decía, ok, la tarjeta es como las tarjetas de presentación que usábamos antes, ¿no? Que ahora ya ni se usan. Entonces dije, si esa es la tarjeta de presentación, entonces la pieza mide más o menos así. Y dije, va a pesar unos 6 kilogramos, más o menos. Así quedó. Pues cuando llego y la veo, esa era la que está ahí en el museo. Y la tarjeta de presentación es como más grande que esto. Entonces la pieza era mucho más grande, ¿verdad? Y entonces resulta que es una pieza de 684 kilogramos. Dije, chin, no me la voy a poder robar. Ni cómo llevársela. No la puedo regresar ya. No me la puedo llevar. Entonces lo que hice fue, ya después de que pasó la emoción y que me tomó fotografías y le pedí a un turista ahí que me ayudara a tomarme unas fotos, y pues me regresé al hotel, pedí una computadora ahí en el lobby, hice una cartita así de un párrafo, como de 8 renglones, pidiendo que nos prestaran un fragmento del meteorito. Es decir, no devuélvanoslo, sino pues préstenos una parte, ¿no? Algo para poderlo exhibir en Casas Grandes. Y previamente yo había mandado emails, pero sin respuesta, no, como que no llegaban a donde debían de ser. Pero ya cuando estuve en el museo, me encontré con una persona muy amable ahí que me orientó y me dijo, pídalo, diríjase a tal persona, así. Pues así mero, ¿no? Digo, lo platico de esta manera, yo digo que llegué como rancherito, ¿no? Así como aparezco acá. Llegué como rancherito, digo, pues vengo que me presten un pedazo del meteorito. Entonces yo está loco, ¿no? Pero pues bueno, ahí se quedó la solicitud. Eso fue en septiembre del 2016. Y pues ya, transcurrió todo el resto del año sin que pasara nada. Hasta que llega el Día de Reyes, dije, como regalo, llega un email donde dice, estamos dispuestos a prestar el meteorito. O sea, un fragmento. Y bueno, pues ya, o sea, todo se va conectando hasta el punto, por así decía al principio, donde estamos actualmente. Eso que decía yo, voy a reunir la información para que alguien vaya y gestione, de repente resultó que era yo la persona que estaba ahí gestionando. Y luego ya con el respaldo del Instituto de Antropología e Historia, ¿verdad? De nuestro amigo Mauricio, de nuestro amigo Jorge Carrera en Chihuahua, pues ya se hizo el trámite oficial para el préstamo de ese fragmento, ¿no? Y pues no sabemos qué es lo que nos iban a prestar, finalmente fue una sorpresa. No sé si a ustedes les tocó estar cuando se abrió hoy la exhibición en el 2018 de ese fragmento. Y ahí está. Y ahí está.
Ahí está en exhibición. Y bueno, la cosa... La cosa es que no se lo han llevado otra vez. No, se hizo por préstamo. Un préstamo es un contrato. Indefinido. No, se hizo por 3 años. 3 años. En el 18 y en el 21 me preguntaron que si lo queríamos tener más. Entonces nos dijeron, sí, le dije, claro, por supuesto. Entonces me dijeron, ok, otros 2 más. Ok, entonces ya eran 5 años. Y cuando pasaron los 5 años, en el 23, me volvieron a preguntar, ¿quieren seguirlo teniendo? Sí. Ok, bueno, otros 5 años. Entonces espero que cuando pasen los 5, pues otros 10. Y así nos la vamos llevando, ¿no? O sea, permanentemente. Pero, fíjese, lo que quiero decir es que ese fragmento que está en el museo es una pieza, pues, bastante grande, o sea, el doble del tamaño de esto, podríamos decir, que la bautizamos como la gran rebanada, porque es sacada como del centro del meteorito, es una rebanada de 2 centímetros de espesor, y mide, pues más o menos así. Ahí está en exhibición, ahí lo pueden ver, cualquiera puede... Por ahí en la entrada, ¿no? Por ahí, lo había visto bien. Así es. Y entonces, pues se hizo el trámite, solicitaron que se instalaran cámaras de seguridad nuevas, y que las donó, por cierto, la empresa de nuestro amigo Rodríguez de alarmas. Fue una donación para el museo. Y bueno, todo un procedimiento para todos los protocolos reunidos, pero lo maravilloso también podría decir yo es que se dio en una muy buena fe, se hizo de museo a museo, es decir, que no intervinieron ni los gobiernos de Estados Unidos, ni de México, ni nada, fue así de museo a museo, y pues nomás un día me avisaron, ya está empacado, ya está listo para irse, ahora hay que pagar el envío. Y el seguro del envío y todo eso. Y en la torre dije, pues ya me quedé sin dinero, ¿y ahora qué hago? Y pues el museo no tenía... A botear en las esquinas. Casi era para salir a botear. Pero no, la verdad es que la gente de Washington fue muy amable y finalmente un día me hablan de aquí del museo y me dice Héctor López, que era el museógrafo. Me dice, oye, pues llegó una caja de Washington. Caray, pues, ¿qué será? Vamos a ver. Era un cajonón así tremendo, muy sólido, muy bien armado. Y pues ya, lo abre y lo que encontramos es el meteorito. La gran rebanada. La gran rebanada, entonces pues de lujo, ¿no? Y bueno, la parte no he tenido el gusto, el placer de ir a verla, pero me imagino yo por el tamaño que nos comenta Javier, que es, al ser una rebanada, como bien ustedes lo dicen, nos da la idea del tamaño del que está el meteorito. Bueno, el tamaño, aquí como lo menciona en la pieza original, es 90, por decir, si la ponemos parada, así le tomaron una fotografía, la piedra, ¿no? Era 97 centímetros. Casi un metro. Casi un metro, aproximadamente, y luego como 60 y tantos de ancho y 40 y tantos de profundidad. Es una piedra sólida, ¿no? De acero, de hierro níquel. 94% de hierro y como 5% de níquel y otros pequeños cantidades de minerales más, pero en realidad acero, en pocas palabras. Y bueno, ya yéndonos un poquito más a lo que es el libro, se tuvo la primera presentación en Ciudad Juárez. Sí, fue precisamente que lo presentamos en Juárez el día 5 y luego el día 6 de junio, dos días seguidos, con 2 organismos diferentes que organizaron la presentación, que es la Sociedad de Paso del Norte para la Cultura de la Historia y Memorias de Ciudad Juárez. Entonces ellos lo conectan. Porque eso, hay que volver al punto. Cuando se hace el informe del análisis del meteorito, nos comenta aquí el autor que se basaron en una carta que mandó el vicecónsul general de los Estados Unidos en Paso del Norte, que se apellidaba Pearson, no como el de aquí, pero parecido. Y él dirige al gobierno de Estados Unidos diciéndole, hay un meteorito en Casagrandes, está abandonado ahí en la calle, en la plaza, y vamos a reunir los fondos para ir a recuperarlo,
Dice, y creemos que en 2 semanas lo vamos a tener de regreso en Juárez para, bueno, ahora Ciudad Juárez, antes se llamaba Paseo Norte, para pues, resguardarlo y etcétera, ¿no? Y ahí es donde ya interviene después el Museo Smithsonian y ¿Y es a dónde llega? Y es a donde va a parar finalmente. No, y es que no nomás habla del meteorito, hay infinidad de artículos, piezas y todo lo que tú quieras de lo que es Casadrandes, de lo que fue Casadrandes, o sea, o Paquimé, por decir algo, en todos lados, menos aquí, ¿no? Sí, aquí no había esa información, o sea, todo lo fui reuniendo desde fuera. Inclusive en el año 2000, no me acuerdo qué año, 18, no estoy seguro cuándo, nuestro amigo José Carlos González me comparte un artículo de internet donde se habla del meteorito y otras cosas. Dije, ¿y esto por qué no lo había visto yo? Entonces me doy cuenta que es una publicación del 2014 de una persona de Colombia, me parece, y que habla de los meteoritos de México en general, en esa época, pero yo no lo había visto porque en ese tiempo yo había como dejado abandonado el trabajo. Lo dejé un tiempo... que madurara. Dijo, que madurara no, ¿sabes qué? Es cuando sucedió que perdí la vista de mi ojo derecho y dejé mucho de hacer cosas y lo fui dejando ahí abandonado por 2-3 años y es cuando no había leído nada de eso. Y cuando lo encuentro dije, no, pues entonces ya tenemos más información. A retomar y a seguirle, pero no lo podía concluir hasta que de plano este año dije, se va la imprenta, o se va, con errores y horrores y demás. Se va. Y ahí se va. Y bueno, ya estamos trabajando para hacer la segunda edición porque hay correcciones que hacerle. Y, por ejemplo, fíjate, aquí en esta página, vamos a ver rapidito, la página 54, presento una larga lista. Ahí sí alcanzan a ver. ¿Sí ve? ¿Sí se ve claro? ¿Cómo no? Está muy pequeñita la letra. Pero es las piezas en colecciones actualizadas hasta el 2025. Cuando lo mando a publicar, aquí son 38 fragmentos del meteorito. Y todavía publicado, en una página más adelante dice que son 35. Pero no era por un error propiamente, sino que cuando hice la tabla final ya había encontrado esos otros 3 de diferencia y no hice la corrección acá. Pero ya publicado, me aparece otro fragmento que apareció por ahí con un coleccionista de Estados Unidos. Y bueno, la lista es muy larga. La mayoría están en el Museo Smithsonian en Washington, pero por ejemplo aquí dice un fragmento está en Harvard, otro está en Viena, el que está en el museo. Está otro en Chicago, en el Museo de Historia Natural de Chicago, en la Universidad de Michigan, y así alrededor del mundo hay fragmentos que en su momento pues hicieron cortes y los comparten con universidades para hacer análisis y estudios y demás, ¿no? Y qué padre, ¿no? O sea, para que se siga conociendo la historia de lo que es y compartir en otros lugares del mundo lo que es la historia de Casadrandes. Es correcto. Y lo más interesante es que al reunir todos los elementos de la historia sobre el meteorito Casadrandes, vas armando también mucho de la historia de Casadrandes. Por ejemplo, la primera persona que lo mencionó al meteorito Casadrandes es un francés durante la ocupación francesa, cuando estaba Benito Juárez refugiado allá en Paso del Norte, ¿no? Y los franceses tenían en poder la ciudad de Chihuahua, Casadrandes, Janos, era como un cerco para mantener aislado las fuerzas de Benito Juárez, y es donde provocan la excavación en Casadrandes, porque habían pasado cientos de años sin que nadie se metiera a excavar realmente. Porque ya sabemos que los paquimeitas se fueron de aquí en 1450, llegan los españoles 100 años después, se funda el pueblo otros 100 años después, y hasta 1865 o 66, no sé la fecha porque no hay un documento que lo diga, es cuando alguien se pone a escarbar ahí, y le pega la pieza, ¿no? Entonces, para poderlo sacar, pues desbaratan todo ese sitio, lo destruyen, para poderlo amarrar con cadenas y lo arrastran hasta la plaza del pueblo. Insisto, como es la época de la ocupación francesa, pero ya sabemos, se retiran los
militares franceses de regreso a Francia, se queda Maximiliano casi solo, lo atrapan, le dan cuello y nuestra pieza, que es lo que nos interesa, se quedó abandonada ahí. Es decir, se la iban a llevar a París. Sí, seguro. O sea, de eso por seguro se le iban a llevar, pero pues ya se quedó abandonada aquí, duró como 6 años abandonada ahí, porque pues era una cosa extraña, que no tenía manera de usarse, muy pesada. No la podían mover. En primer lugar era una piedra muy pesada. Muy pesada. Y en México, en ese tiempo, pues era una pieza sin valor. Sí, o sea, no tenían conocimiento los científicos mexicanos de qué eran esas cosas, ¿no? Entonces se quedó ahí abandonada hasta que vinieron de Washington y la cargaron, tuvieron que traer una carreta especial para poder cargarla y todo eso, ¿no? Entonces toda esa historia es lo que pusimos fascinante, acá. Fascinante. Es muy fascinante. Así es. Tan fascinante que, por ejemplo, esa época es precisamente cuando está también sucediendo en Estados Unidos la guerra civil de Estados Unidos, la lucha del norte contra el sur. Y entre esos detalles hubo un general que se apellida Ord, que aparece aquí y que encuentro en la búsqueda de la historia en un periódico que se publica el 18 de septiembre del 1879, y donde el general dice: me mandé a hacer una espada con un fragmento de un meteorito extraído de México. Ah, caray. Así nomás, es todo. Pero como es la misma época, dices, pues, ¿cuál otro meteorito habían sacado de México? Pues pues tal vez él tenía mucho poder político en ese tiempo y dijo, échenme un pedacito. Pero no solo eso, sino que dice, mandé a hacer 2 espadas. Una para él y otra para su yerno. Fíjate qué interesante, porque su yerno es el general Jerónimo Treviño, de Nuevo León, mexicano, general mexicano, que resulta que se emparentaron, se casa la hija de Ord con este hombre y teníamos una relación internacional ahí de poderes, ¿no? Entonces, las espadas nos falta encontrar dónde están las espadas. Exacto, es lo que iba a para decir. confirmar la existencia de esa lista que mencioné ahorita de 38 fragmentos. La suma que encuentro de todos los fragmentos hasta el momento de hoy son 1,368 kilogramos. Entre todos los fragmentos encontrados suman 1,368, pero originalmente pesaba 1,544. Entonces, quiere decir que nos faltan 176 kilogramos de encontrar todavía. ¿Dónde están? Claro que ahí van parte de los rebabas, de los cortes y polvo que salió del pulido y todo, pero no le hace. Nos faltan encontrar 170. Es mucho. Es mucho. Por ejemplo, la pieza que está en exhibición actualmente ahí en Paquimé, en el museo, pesa 18.3 kilogramos. Esa rebanada es muy sólido, ¿no? Es acero, 18 kilogramos. Quiere decir que lo que nos falta encontrar pues son como unas 8 más de esas, de ese tamaño, porque nos falta. Entonces la investigación tiene que continuar. Claro. De hecho, yo concluyo el libro diciendo, pues invito al público, a los especialistas, a los arqueólogos, historiadores, profesionales, pues a seguirle buscando y encontrar todo esto que enriquece a la cultura de Paquimé o de Casas Grandes. Claro. Pues fascinante esta historia y cuánto vale el libro, si no es indiscreción, digo. O sea, para que la gente, nuestros amigos y amigas, pues luego que empiecen a... Bueno, por lo pronto lo estamos vendiendo solamente ahí en la tienda del Museo de Casas Grandes, en el Museo de Culturas del Norte. El precio es 285 pesos. Accesible, muy accesible. En cash le hacemos un descuento si pagan cash. Ándale. Y ojalá que lo podamos poner después en algunos otros lugares en venta, pero ahorita por lo pronto ahí, y está pues con toda esa riqueza histórico-cultural que va armando este panorama, ¿no? Yo creo que lo más interesante como resultado de escribir esta historia, bueno, personal yo sí lo digo, es que todo esto nos llevó a recuperar ese fragmento para poderlo exhibir
en Paquimé. Es a lo que precisamente yo iba, que nace primero hace algunos años ya esta inquietud de ver qué pasa con el meteorito. Inicia todo como una investigación para ver, conocer la historia, qué es lo que sucedió, de qué tamaño es, primero si sí es cierto, si a dónde va, quién lo tiene, a dónde llegó. Inicia todas estas interrogantes, ¿no? De querer saber, y qué fascinante es el tema de que incluso se logra, en base a esta investigación, el tener una pieza de ese meteorito aquí, o sea, localizarlo, saber dónde está resguardado, el saber, el solicitar ese fragmento, y la verdad de que es algo, pues, muy satisfactorio, Javier, el poder contar aquí en el museo con ese fragmento, pero sobre todo el que a raíz de esta investigación se logre traer ese fragmento aquí, porque si no se hubiera hecho esa investigación, o si no se hubiera dado ese seguimiento así continuo, pues no se hubiera logrado. Entonces ya ahora, pues aquí en el museo nos podemos dar el gusto de ir a ver esa pieza, de pasadita, comprar el libro, conocer toda la historia, y es algo que pues no todas las historias terminan así, ¿verdad? Muchas veces las historias investigas, muchas se abandonan, otras, las investigaciones, perdón, ya por falta de elementos ahí se dejan, y aún así que se da un espacio de casi 3 años, se continúa, es lo fascinante, ¿no? Se continúa por varios años y hasta localizar este meteorito, y no solo localizarlo, el saber ahí está en tal museo y ahí lo podemos apreciar, sino lograr hacer esa gestión para tener un fragmento del meteorito aquí, para poder ir a verlo, conocerlo y decir si existió, si estuvo, si cayó, si aquí está una parte de ese meteorito. Es verdad, tienes la razón. Mira, por ejemplo, en la lista de fragmentos que menciono, viene uno que está presente en el Museo de Viena, la Universidad de Viena, en Berlín, perdón, está en Viena, y esa pieza de 600, se llama Museo de Historia Natural de Viena, en Austria. 617 gramos, perdón, 600, es como 617. Sí, es medio kilo, ¿no? Es una placa cortada, es un pedazo y es como más de medio kilo. Pero lo interesante es que aunque existía la información, ya la había visto, sí. Un día, el año antepasado, de repente una amiga me mandó un mensaje y me dice, ¿qué crees? Ando en Viena y mira lo que me acabo de encontrar, y me manda un video donde está la pieza en el museo en exhibición ahorita, o sea, está en exhibición en Viena. Entonces, son de esos detalles que van armando la historia, claro, que la van confirmando y que la van haciendo cada vez más palpable, más tangible. Y en Moscú, o sea, en Moscú estoy viendo la tabla, sí, y la verdad es que en Moscú, o sea, qué increíble, 113 gramos están ahí en México, en Estocolmo, Michigan, o sea, es... La UNAM tiene 157 gramos. Sí. Un pequeño fragmento de 157 gramos. Pero igual, no, como lo decías, ¿no? Pedacito para que lo chequen, investiguen, lo identifiquen, a ver qué le sacas tu extra y vamos, ahí está, ¿no? Sí, ahorita mencionaba la historia de cuando llegué a Washington. Esta es la fotografía que no podía encontrar, como que estaba pegada a la página, en 85. Ahí estoy, a un lado de la pieza, precisamente, que está en exhibición. Y como digo, está en la entrada, así en cuanto entras al museo, a la zona de meteoritos, ahí la exhiben como algo todavía muy importante, y pues claro, lo dicen porque fue extraída de un templo, dicen ellos, sí, de un templo de los antiguos habitantes de Casas Grandes. Pues sí está grande. Sí estaba. Está bastante grande. O sea, 600 es como ese tamaño. Está bastante grande. Sí. Como es como más grande que el torso de un gordito grande, como yo. Sí, está grande. Y qué interesantísimo. Y bueno, así todas las páginas encuentras que hay parte de la historia. Porque, pues sí, yo entiendo perfectamente que hay personas que dudan, sí, y que dicen, ¿cómo?
no puede ser, si nunca se había dicho nada. Pues sí, pero ya se está diciendo porque ya está publicada la historia, aquí la tenemos real y físicamente. Ahora el punto de la cereza del pastel sería, A ver. no, sí, decir, no sé, a través de, no sé cómo va a estar la investigación allí, o cómo podría ser, o quiénes podrían aventársela. Como hiciste, cayó aquí, ¡pum! ¿Sí me explico? Uh-huh. De aquí fue, porque eso sería el otro punto importantísimo, ¿no? De esta historia del meteorito, ¿no? Es decir, exactamente, hace 300 años, hubo una lluvia de metales y todo y téngale, este fue aquí. Que va a estar súper dificilísimo, ¿no? Ese asunto, pero bueno, por lo pronto, yo digo que desde mi punto de vista, este libro documental, 100% lo estoy viendo y todo, independientemente de la historia que traiga, pues le añade un extra a lo que se conoce ya y que se conoce la historia de Paquimé, del Casagrande. Es correcto, me pusiste en una situación que me hiciste sudar. Voy a tener que poner a enfriar mi café con agua de Biffer. Órale. No, mira, hay una cuestión. Como no había investigación previa, Exacto. no se ha podido conocer más sobre ese tema en México. Yo simplemente lo dejo ver aquí en algunas páginas del libro, de que hago una hipótesis. Sí. Y digo, y si quieren no es una hipótesis, nomás una idea. Sí. Vamos a dejarlo de ese tamaño, una idea. Cuando un meteorito cae, sobre todo uno tan sólido como el de acero, y si impacta directamente en la Tierra, es muy probable que genere un cráter. Uh-huh. Y se quede ahí una imagen de dónde claro. impactó. Sin embargo, como hemos caminado tantos kilómetros aquí la verdad es que yo he caminado y subido cerros en el sur, el norte, oeste, poniente aquí alrededor, en la Sierra de la Fortuna, en la Escondida, en todas partes he andado caminando siempre, buscando pistas. Cada vez que hay tiempo me voy a caminar. Bueno, ya no tanto, porque ahora la rodilla no me hace caso. Pero bueno, tengo yo una idea o una hipótesis de que tal vez no impactó directamente, sino como cuando vamos a la laguna y agarramos una piedra y la aventamos, y que se va haciendo patitos, ¿verdad? Pues se va yendo y cae finalmente en un lugar muy diferente a donde pegó primero. Si la aventamos hacia arriba nomás y cae, pues se hunde y ahí queda, ¿no? La encontramos muy fácil. Pero si se va botando y la encontramos muy lejos, eso pudo suceder. Sí. Si, por ejemplo, impactó en un cerro, en una loma, en la cúspide, pues la destruye, pero si sigue ahí rodando y ya lo encuentran en otra posición, ¿no? Otra hipótesis es que pudo haber sido que impactó donde ahora es la Laguna Grande o la Laguna de los Mormones, que fue el vaso original por el que los mormones aprovecharon para hacerlo, ¿no? Pero no hay ningún registro que nos dé una prueba de que eso es. Es nomás una idea, una suposición, una hipótesis, si quieres, ¿no? Hasta ahí llegamos. Ahora, los paquimeitas lo dejaron resguardado. Es decir, la gente no lo encontró abandonado en Paquimé. La historia está así, está escrita, ahí lo dice, que la persona que lo encuentra refiere que estaba dentro de una cámara o de un cuarto, una habitación, y estaba envuelto en telas de las que ellos tejían y luego con objetos a su alrededor. Es decir, no era una cosa nomás allá y se va, sino que era algo que era venerado en cierta medida, muy importante. Entonces, yo tengo ahí otras dos ideas o hipótesis. Una es que ellos estaban en una migración desde el norte, sabemos que venían migrando, buscando dónde establecerse y pidiéndole a sus dioses, ¿verdad? El que sea el dios que hayan tenido, pues una señal de dónde hacer. Entonces, ya sea que vieron caer el meteorito, esa bola de fuego así como se ve, ¿no? Cuando entra a la atmósfera se incendia como si fuera una bola de fuego, y al verlo caer dicen, pues aquí es la señal. O bien que al estar caminando por este lugar, pues se encuentran por ahí ya tirada en ese lugar y dicen, esto es algo extraordinario y esto es una señal de que aquí es. Entonces establecen ahí, aunque ahí no había agua propiamente para el uso diario,
Dicen, ok, pero la señal es que aquí es, y el agua la traemos de un manantial que está a 6 kilómetros, órale, a pico y para darle. Entre todos lo hacen y traen el agua a la ciudad, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis, por eso digo que la piedra fundacional de Paquimé, de que para ellos fue, primero, resguardar la piedra, y ¿qué es lo que hacen? La ponen en un pedestal de roca, así fue encontrada, una piedra tallada, donde la subieron, no sé cómo la subieron, pero los antiguos movían piedras en Egipto, en Perú, Sí. en todas partes gigantescas. Entonces, de alguna manera lograron moverla y la subieron a ese lugar. Y mi idea es que alrededor de él ya construyeron una habitación como esta, ¿verdad? Donde la resguardaron, protegieron y le pusieron los demás adornos, ¿no? Años después se van de aquí y la dejan ahí resguardada hasta que llegan los buscadores de tesoros a pico y pala y la encuentran destrozando todo, desgraciadamente. No fue trabajo arqueológico, destrozan todo y pues ya y va a parar a la plaza. Va a parar a la plaza. Y la otra cuestión es que no nos dicen exactamente de dónde salió. Exacto. No quedó establecido. Pero aquí dejo otra hipótesis. Dale. Pues eso lo van a encontrar en el segundo libro. En el segundo libro hay que esperar. Exactamente. ¿Dónde fue sacada? Porque hay gente que dice, no, pues que fue en la casa de la serpiente. Y digo, no, por esto y esto y esto no, y por esto sí. Entonces, ahí está el... Oiga, Javier, y aquí lo interesante va a ser que quienes estamos ya a punto de leer el libro, nos vamos a quedar encantados y vamos a querer muy pronto la segunda parte. No se va a tardar tantos años, ¿eh? No vaya a hacer recesos porque pues nos va a dejar ahí con la duda, ¿verdad, Gallo? Ojalá que podamos resistir todo el tiempo para seguir haciéndolo. Sí. Y bueno, de esta presentación que se da aquí en Casas Grandes, sí. Platíquenos de este evento. Pues se hizo la presentación el jueves pasado, el día 11, en el museo, precisamente en parte de las celebraciones del 30 aniversario de la fundación del museo. De hecho, el libro en la dedicatoria lo dedico al Museo de las Culturas del Norte en su 30 aniversario. Y en el, aquí no lo dice, pero en el 160 aniversario de la extracción del meteorito de Casas Grandes. Entonces, no, pues hay que leerlo. Pues hay mucha historia, y es verídica, es real, es comprobable, no son, precisamente voy anexando fotografías. Mira, mi abuelita decía que no eran jaladas del pelo. Así es sencillo. Y hay bastante pelo. No, yo sé. De este lado, pero no. No, yo ya me ando peinando, pero con, ¿cómo se llama? Con rasuradora, hijo. Sí, es una cosa real. No, sí. Existió, existe. Al principio también tenía dudas, decía yo, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la cosa del otro día? ¿Qué sé yo? Pero ya que pude comprobarlo físicamente, que está en Washington, que esta amiga Azucena me manda ese video y foto de Viena, y que veo que están en otras partes, la lista oficial, o sea, son de las universidades donde están los fragmentos que tienen ellos resguardados. Excelente. No, y yo hace muchos años oí precisamente esa historia verbal ahí platicando con Javier, que pues lo conozco también desde hace rato, y precisamente esta es una de las charlas muy interesantísimas que tenía él, pero todo el mundo lo tiramos a León, es la verdad, amigo y amigo, esa es la verdad, pero no, aquí está ya la documentación. Yo lo digo en broma, realmente, en realidad, porque toda la vida hemos sabido que, y así como nuestro otro cuate que tenemos por ahí, que también le encanta andar para arriba y para abajo y sacando pedacitos de historias y todo, Javier siempre ha estado muy interesado en esta situación de lo que es la zona arqueológica de Paquimé, y sobre todo este tema, ¿no? Era su pasión, creo yo. Pues ahí lo dejamos de trabajo, de tarea para los arqueólogos, para los investigadores, para que unan esas otras piezas que faltan y podemos a ver dónde quedaron esos kilos que faltan. Y es que realmente yo creo debería ser, porque si nos vamos a dices, no, pues que hay museos en toda parte, en todo el mundo, y zonas arqueológicas y todo, pero aquí en el norte de México, y en lo que es esta parte, es la zona arqueológica única, o sea, ¿dónde te encuentras otra? O sea, y deberían meterle lana, deberían meterle dinero a la investigación, a todo ese asunto, porque dices, Casas Grandes es la zona arqueológica más importante de todo el norte, de todo el noroeste de México.
bonito. Y luego dices, pues sí, pero y luego Y es patrimonio cultural. patrimonio cultural Patrimonio universal. cultural Y lo de que tú, la humanidad. por eso, yo creo, bueno, así como lo planteas tú, de que a lo mejor que debería, bueno, ya me metí en otras broncas que no. Pero Muy bueno, interesante, bueno, para cerrar, Gallito. no, quiero decirles, amigos y amigas, interesantísimo. Y sigo con la recomendación, cómprenlo, ahí está en el museo, el libro, un precio muy accesible y una historia súper, súper interesante. Gracias, Javier, por compartirnos. Por aquí. cierto, diseño de José Carlos González. Oye, sí, este José Carlos está especial, ¿eh? También mis respetos para este joven. Así es. Javier, para despedirnos de nuestro público. Pues nada más decirles que se tomen el tiempo de ir al museo, de ver esa pieza tan bonita. Van a ver que es una pieza de acero con unos grabados muy interesantes, que es un acabado que únicamente se obtiene en metales del espacio exterior, es decir, que no son de la Tierra. En la Tierra, un fundidor de metales no logra que tenga ese acabado, porque eso depende de la presión atmosférica donde se fundó y donde se fabricó, se hizo, y del proceso de enfriamiento. Se estima que los meteoritos metálicos como este duraron millones de años en el centro de algún planetoide donde se formaron y se fueron enfriando durante mucho tiempo hasta que ese planeta o planetoide se destruyó y se quedó circulando los fragmentos en el que conocemos como cinturón de asteroides. De ahí a veces choca una piedra con otra y es cuando salen disparados y vienen a caer a la Tierra, ¿no? Entonces, así fue esa señal, así llegó. Dese la vuelta a Paquimé, disfrútenlo y pues ojalá que les interese más esta historia y vamos a seguirle escarbando para ver qué más armamos a la siguiente. Perfecto. Así es, Javier, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros parte de lo que fue todo este proceso para lograr la publicación de Meteorito Casas Grandes, una historia extraordinaria. Yo le agregaría, y fascinante, le agregaría yo, léanlo, adquiéralo, ahí lo puede adquirir en la tienda del Museo de las Culturas del Norte, y de pasadita vaya a ver esa gran rebanada que está ahí en exhibición en el Museo de las Culturas del Norte. Los invitamos a que vayan, lo aprecien, visiten, adquieran el libro y sobre todo, pues que conozcan un poquito más. Nuestra región es rica culturalmente, hay tantas historias fascinantes, como luego platicaremos, Javier, de la pachería por allá en Janos también, que es un tema interesantísimo, y que para quienes no lo creían del meteorito, pues aquí está, ya contamos hasta con un fragmento de este meteorito, ahí gracias a todo este proceso que se da con esta investigación de muchísimos años, con un excelente trabajo que se realiza, una excelente coordinación, trabajo y todo lo que conlleva, ¿no? Porque es muchísimo el tiempo, y no nada más para escribir el libro, sino el tiempo de investigación que se le dedica para estar investigando. ¿Por qué? Porque todo este tipo de trabajo pues tiene que estar documentado, respaldado, para poderlo dar a conocer con esa certeza que se está dando a conocer ahora. Y pues yo de mi parte, muchas felicidades, Javier, por Meteorito Casas Grandes. Gracias por darse a la tarea de enseñarnos a todos los que no conocíamos. Yo la verdad, yo no conocía esta historia, vaya que me la paso metiéndome en las cuestiones culturales, hasta que Javier la comentó, hasta que Javier lo publicó, que lo comentó de esta historia del meteorito, fue cuando yo lo conocí. Como yo, ha de haber muchísimas personas que desconocíamos, Gallito, de esto, y ahora, bueno, pues es algo fascinante de quererlo conocer más. Yo creo que a mí estas 142 páginas me van a durar 3 días, ahí les cuento, me lo voy a leer todo, para también hacer el comentario pertinente. Y pues muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros y sobre todo por acompañarnos esta tarde en Diálogo Abierto. Un placer y un diálogo muy enriquecedor.
muy cómodo, muy a gusto, con amigos, tomando café en verano, primer día de verano. Así es, muchísimas gracias. Y pues para despedirnos, Gallito, agradecemos a Gasolineras Promogás, que son quien, hacen posible este espacio de diálogo abierto. Recuerden, Gasolineras Promogás, confianza en cada kilómetro, con sucursales en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascensión y Puerto Palomas de Villa. Y Promogás nos invita la próxima semana a diálogo abierto. Nosotros continuamos. Gracias. Muy bien. Amigos, gracias por acompañarnos una semana más en su espacio informativo, La Noticia Digital. Agradecemos a nuestro invitado en diálogo abierto y, por supuesto, a nuestros patrocinadores, quienes semana a semana nos respaldan en este espacio informativo. Nosotros los regresamos la próxima semana.